pues ¿para qué me tuviste, no? Para tener esta vida. Yo creo que una vez que uno ya está en el mundo y sobre todo si tiene unos padres amorosos y que lo cuidan, no creo que pase. A mí me interesa mucho tu visión porque tengo, de hecho, igual a ver si puedo entrevistar a tu marido porque somos más mujeres, ¿no? Y me interesa mucho la visión de los hombres y efectivamente, por ejemplo, ahora tu voz, tu testimonio como mujer, ¿no? Que puedas tener el deseo de ser madre y que, porque la que lo tiene, también te vuelvo a decir la pregunta, pero al revés, o sea, yo no lo tengo, quiero ser madre y no puedo tenerlo porque mi marido lo tiene, o sea, normalmente es al revés, yo la gente que escucho es, no lo quiero tener porque lo tengo yo, pero a ti digamos como que te viene, ¿no? Esto es como quiero ser madre y tengo que decidir si sí o si no por una enfermedad rara que no tiene cura, que no hay una investigación, el cómo te puedes llegar a sentir, ¿no? Me interesaría mucho saber tu opinión y tu visión de esto para el documental. Exacto. Y la de él como hombre en la sociedad, porque aunque a mí algunos me han También. dicho que no, o sea, es indudable, y no es hablar de feminismo ni de machismo ni nada, es indudable de que tenemos una cultura y venimos de una cultura donde el hombre es el que traía la carne y cazaba. Y yo creo que hay vestigios todavía de esto y el cómo se siente, ¿no? Una persona, un hombre que todavía a lo mejor inconscientemente incluso tienen este chip de voy a mantener la casa, soy yo el que tiene que tirar para adelante. Aunque ya nosotros seamos trabajadores, trabajemos y tal y cual, yo lo he visto en gente, ¿no? Todavía tienen ese peso. Entonces, de repente verte enfermo con algo que no tiene cura, ¿cómo se siente, no? Un hombre en esta sociedad así. Sí, por ejemplo, él me comenta que él me dice, bueno, dices que he tenido mala suerte porque esta enfermedad la padecen en su mayoría mujeres, no la padecen hombres. Dice, entonces como hombre sí es bastante difícil, sobre todo cuando era niño, ya ahorita él, pues ya como una persona más adulta, más madura, ya lo entiende un poquito mejor, pero dice, cuando yo era niño, pues a veces yo quería jugar fútbol, quería jugar básquetbol, no podía hacerlo porque se me reventaban las manos, o sea, se me hacían Claro. moretones y no podía hacer fuerza, o sea, de repente quería cargar algo y era el dolor de las articulaciones o los moretones, los ligamentos, hasta que ya no fue que lo diagnosticaron, ya fue que pudo entenderlo. Pero sí, lo entiende él, pero no la sociedad, porque la Ujú. sociedad dice, oye, es un niño, ¿por qué no tienes fuerza? O cosas así. Sí, sí, es así. Yo quiero un testimonio así y voy buscando hombres porque son muy poquitos. Tengo también a un chico de la Asociación de Madrid que quiere dar su testimonio. Porque o sea, o sea, yo creo que ellos se enfrentan a lo mismo que nosotras. El tema es una enfermedad rara, el estigma de que no nos entiendan, el estigma de que aparentemente no nos pasa nada, tantas cosas, pero más que ellos son hombres, ¿no? Y que se espera de ellos, de la sociedad, cosas que de nosotros no se esperan. Exacto. Y yo creo que a ellos les tiene que marcar esto psicológicamente también. Sí, Y, sí, por y no hay ejemplo, muchos estudios, ni hay mucha gente que hable de esto, ¿sabes? exacto. Sí, sería interesante. Yo creo que él sí podría hablar contigo, no creo que tenga ningún Pues problema. sí, pues coméntaselo si le apetece. Y bueno, a los dos. Bueno, mira, vamos a comenzar y yo estoy segura que Vale. el tema va a quedar muy interesante. Entonces, aquí vamos a hablar de todo. Vale. Dale. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un episodio de Todo un poco. Quiero darles una cordial bienvenida a un programa más. El día de hoy tengo un programa muy especial. A manera personal, me toca directa o indirectamente. Es una invitada que conocí gracias a un grupo en Facebook y vamos a hablar sobre una condición médica que es muy poco conocida. Tania nos va a estar ayudando a entender un poco más sobre esta enfermedad. El nombre de mi invitada es Tania Puello. Ella está en España y bueno, para mí es un honor poderla entrevistar y poder entender un poquito más sobre lo que es el síndrome de Ehlers-Danlos o más bien conocido como SED. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a De Todo Un Poco. Hola, pues muchas gracias. Yo también, para mí también es un honor estar aquí contigo y poder dar luz a esta enfermedad, ¿no? Y más información a la gente para que pueda entenderlo. Claro que sí, como ya lo habíamos comentado, es una condición médica muy poco conocida. Incluso yo creo que hay países donde no se ha diagnosticado todavía, o sea, que las personas lo pueden padecer
y los diagnostican con dolor crónico, cosas como estas, y son personas que llevan una vida bastante difícil. Ya la condición médica es difícil, pero todavía sin ser diagnosticada como tal, me imagino que debe ser un poco más difícil todavía. Sí, así es. Tardan una media de 20 años en diagnosticarnos bien. Y claro, antes de ese diagnóstico pasamos por un periplo de médicos, por diagnósticos erróneos, algunos acertados, pero que solo son sintomatología. Y es cierto que a través de la página de Prometeo estamos recibiendo muchos mensajes de otros países, de decir, qué bien, porque en mi país esto no se conoce, los médicos no lo conocen. En España todavía queda mucho, pero es cierto que ya está habiendo un cambio, que hay la generación joven lo conoce, aunque no sea profundamente, saben ya lo que es, y también hay muchos médicos dispuestos a investigar, ¿no? Y se va viendo un cambio. Pero es muy difícil, parece una tontería, pero el tener el nombre de lo que te pasa eh, te calma mucho, ¿no? Es como, incluso puedes llegar a pensar, ah, vale, es que no estoy loca, o sea, de verdad me pasa esto, ¿no? Porque a mucha gente le dice que si son trastornos psicológicos o otras enfermedades, ¿no? Que puedan tener algo en común. Y se sufre mucho, claro que se sufre mucho. Y cuando ya tienes un diagnóstico concreto, pues ya por lo menos, aunque no tenga cura, ya sabes lo que te pasa y puedes buscar tener una mejor calidad de vida. Exacto. Tania, me gustaría a mí que nos compartieras cómo fue que a ti te diagnosticaron y cuáles eran tus síntomas que tú tenías antes de ser diagnosticada. Pues yo desde muy pequeña era extremadamente flexible. De hecho, he sido siempre muy deportista. La enfermedad me ha ido retirando del deporte. Recuerdo que mi hermana, lo cuento como anécdota, mi hermana presumía que podía hacer el espagate en cualquier momento, ¿sabes? Entonces estaba todo el día sus amigas, venga, Tania, hazlo. Y yo pum, hacía el espagate sin calentar y sin nada, ¿no? Y, y luego, pues, cuando, bueno, sí, cosas que a lo mejor no eran normales en una niña, pero yo no lo sabía, pues tenía tendinitis en el tendón de Aquiles, tenía tendinitis, me se cruzó este dedo jugando en el patio, cosas que era como, bueno, pues yo qué sé, son cosas que te van pasando. Ya entrando en la adolescencia, con el cambio hormonal, tuve mi primer desmayo en un supermercado por lo de la disautonomía. No sé si conoces tú o a tu pariente le pasa que casi todos los seres humanos tenemos disautonomía, que es la disautonomía es una afectación del sistema autónomo nervioso. ¿Lo he dicho bien? Sistema nervioso autónomo, lo he dicho al revés. Y claro, todo lo que el sistema nervioso autónomo controla se descontrola porque no funciona bien, ya sea respiración, corazón, digestión y también el tema de la sangre se acumula abajo y no circula bien, con lo cual dice que tenemos el mal de precisamente lo que me pasó a mí, ¿no? De la cola de supermercado, que es como estemos mucho rato de pie, empezamos a marearnos, a aturdirnos, no podemos estar de pie y claro, yo en ese momento a mí ya me ha pasado 2 o 3 veces que me haya desmayado, lo que se llama un síncope vasovagal. Ya no me pasa porque lo conozco y me siento antes, pero claro, yo ahí tenía 12 añitos, mi madre me había mandado por el pan, era un día festivo, hacía un calor horrible y no, y me desmayé. Pues bueno, pues la niña se ha desmayado, poco más, ¿sabes? Y en el instituto empecé a tener, se me salió el codo, me operaron, todo era, cogía tendinitis de coger apuntes. Mm, pero ya iba con el cuello, ya le dije al médico que me salían moratones sin darme golpes, ya fui por el tema del cuello, pero ese es un problema que seguimos teniendo, ¿no? Es como, nos hace falta una medicina integrativa, que nos vean entre un equipo médico multidisciplinar, porque claro, si, si ves los síntomas aparte, esa es lo que hace a veces también difícil el diagnóstico, porque si los ves conjuntamente no sería tan difícil. Y bueno, a mí me diagnosticaron de artritis reumatoide juvenil, porque es verdad que también tengo, me salió, digo por suerte, que me salió el factor reumatoide muy alto, porque hay gente que ha sufrido de que le digan, pues, fibromialgia. Y la gente no, pues ya sabemos lo que pasa con la fibromialgia, ¿no? No hay pruebas científicas, vivimos en una sociedad donde si no hay algo que yo pueda medir, no existe.
Y digo que, bueno, por lo menos gracias a Dios que tengo artritis reumatoide y el factor reumatoide hizo que sí que me hicieran caso, ¿no? Porque si no lo hubiese tenido, seguramente, pues como me ha pasado, ¿no? Me han echado médicos diciéndome, porque iba con muy pocos años, 14 años al médico diciendo que se me abrían las muñecas, que me hacían daño por coger un plato y me echaban de la consulta, de muy malas maneras, ¿no? De anécdotas, porque se quedan ya en otro tipo de medicina que ya no es tan habitual. Y, y bueno, pues así me medicaban con medicación de artritis reumatoide y yo veía que yo no tenía mejoría, la verdad. Me fueron a quitar aquí un lunar y por poco me desangro, se supone que era una cirugía ambulatoria sin más. Y claro, intentaban buscar el sentido de por qué yo no cicatrizaba y por qué no paraba de echar sangre. Y al final me decían, preguntan, ¿pero has hecho esto, has hecho lo otro? ¿Te has tomado una aspirina? Y yo ya me quedé y dije, pues bueno, pues a lo mejor me dolió algo y me tomé una aspirina y no me acuerdo, no lo sé. Y ahí se quedó. Claro, luego todo esto, cuando ya te diagnostican, empiezas a mirar en perspectiva y todo tiene un sentido. Por eso también es importante que te diagnostiquen, ¿no? Por decir, ostras, de repente tiene sentido mi vida y todo lo que me ha pasado. Y bueno, el diagnóstico llegó porque yo dejé de ir a los médicos, aburrida, nada me hacía efecto, nada me curaba, o sea, me decían, vale, tengo artritis, pero tampoco se me deforman como a la gente que tiene una artritis reumatoide severa, los dedos, también era muy joven, y nada más que me hacen medicarme, y yo dejé de ir. ¿Qué pasa? Que después de ser madre, que bueno, gracias a Dios en el parto no pasó nada. Bueno, pasó alguna cosilla, pero de anécdota también. O sea, quiero decirte que hay personas que pierden al bebé o que pueden morir en el parto, ¿no? O sea, por eso digo que se queda una anécdota. Yo di un bajón tremendo, o sea, me cansaba de leerle un cuento a mi hijo. O sea, yo decía, ¿cómo me puedo? Esto no lo entiende la gente, a veces me canso hablar. No, o sea, me cansaba hablar, contarle un cuento y me quedaba dormida cuando nos da la hipersomnia, este cansancio excesivo. Y yo ya fui al médico, diciéndole, esto no me parece normal, ¿no? O sea, o de llevarlo a la guardería y volver a casa, ya debía de estar todo el día tumbada. Hubo un empeoramiento visible después del embarazo y tuve la suerte que me mandaron de urgencia por este tema y me tocó el doctor Ponce aquí en Málaga. No sé si lo habrás oído, supongo que por el Facebook, que es uno de nuestros médicos, que bueno, que claro, me puso el dedo aquí, yo no sabía que podía poner el dedo aquí, me miró 4 cosas, me miró la cicatriz, yo me acuerdo que me tocó la cicatriz y me dijo, ¿y esto? Porque claro, se me queda la cicatriz como un papiro, ¿no? Es una cicatriz muy especial, especial en el sentido de que no cicatrizamos normal. Y me puso el dedo aquí, que ni me dolió ni nada, y me dice, tienes Ehlers-Danlos. Y yo, ¿cómo? O sea, llevo 20 años pensando que tengo artritis reumatoide, este hombre, yo incluso pensé, pero ¿cómo lo sabes? Si no me has hecho nada, si me has mirado, ¿sabes? Claro, luego empiezas a saber lo que me estaba haciendo eran los criterios de Brighton, ¿no? Y no todo el mundo, aunque yo no lo sabía, puede poner el dedo aquí. Ujú. Ya está, ahí me diagnosticaron, al tiempo llegué a ANSET, a la asociación, y sigo con la lucha y con encontrar una cura. No sé si se escucha por aquí a mi perro, Sí, Corina. Se escucha, ¿verdad? pero no importa, tranquila. Vale, vale. O sea, por lo que tú me estás contando, es una condición médica bastante difícil y como afecta varios factores, se puede confundir con muchas enfermedades, ¿no? Yo me imagino que la más común debe ser artritis por los dolores de las articulaciones. Entonces, lamentablemente, como dices tú, o sea, sería mucho más fácil si se diagnosticara con un grupo de médicos y si la condición médica se conociera un poco más, como lamentablemente no muchas personas lo tienen, no se le da la vista que se le debería de dar. Exacto, como somos pocos, a ver, que hay una teoría que dicen que somos pocos porque hay mucha gente que está sin diagnosticar, ¿no? Pero bueno, en principio somos pocos, eso está claro, es una enfermedad, está catalogada como una enfermedad rara y bueno, pues si no hay cura, yo creo que el documental que estamos haciendo sea un alegato a muchas cosas, ¿no? O sea, a ser escuchados, que la gente sepa. Mi objetivo es que la gente sepa del Ehlers-Danlos como sabe de la fibromialgia, que todo el mundo, mal o bien, sabe qué es la fibromialgia. Pues espero conseguir ese objetivo, ¿no? Que la gente sepa qué es el Ehlers-Danlos, eh,
que los médicos sepan también, porque hay muchos que no saben o se confunden y demás. Darles voz a los médicos, por supuesto, porque ellos también tienen, aquí en España al menos, una situación difícil, donde a veces solo pueden minutos para ver a un paciente y rellenar muchos papeles, al final no tienen tiempo para vernos. Pero también la investigación, ¿no? O sea, el que seamos pocos, bueno, pero qué importante la investigación, ¿no? Ahora con el COVID se ha puesto como más de manifiesto, pero qué importante invertir dinero en investigación, ¿no? Somos mucha gente sufriendo y de tantas formas, ¿no? O sea, como pues precisamente hablábamos antes de empezar el tema de la maternidad, una madre, sufrimos mucho bueno, y parece que no es peligrosa y puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Exacto, porque además de esto, para las personas que no conocen la enfermedad o para quienes la conocen o tienen como la duda de si la pueden tener o no, o sea, las personas que sufren de sed tienen un dolor crónico. Muchas personas tienen el dolor en la espalda, en el cuello, en las articulaciones, lo que tú mencionas, ¿no? O sea, son personas que no pueden estar de pie mucho tiempo. A manera personal, la persona que sufre sed de parte de mía es mi esposo. Entonces, yo al principio yo no sabía por qué él tenía algunos comportamientos, por ejemplo, el hecho de decirle, bueno, vamos al súper, ¿no? O sea, vamos a hacer el mercado. Y yo le decía, vamos, acompáñame. Esto fue recién cuando empezamos nosotros, ¿no? Que todo, es como que todo el tiempo queremos estar juntos. Bueno, hasta la vez, gracias a Dios, todavía estamos todo el tiempo. Pero era como que, vamos al supermercado, entra conmigo. Y bueno, sí, lo hacía, ¿no? Pero ya después de un día me dice, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, o sea, porque me canso. Y yo, pero ¿cómo te vas a cansar? Por Dios, no, no seas vago. Tú te quieres Claro, quedar aquí en el coche. Y él me decía, no, o sea, en verdad me canso. Y el hacer la fila del supermercado es un martirio una para tortura. mí. Y así como que, bueno, me puse a investigar más, 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 más. Y fue que empecé a entender el hecho de que, pues, no puede estar mucho tiempo de pie, que se cansa más fácilmente, em, que sus articulaciones pues no funcionan como a lo mejor pueden funcionar las mías, o sea, que yo puedo abrir una botella de agua, a lo mejor hay días que a él se le dificulta más abrir una botella de agua y yo le decía al principio, es que creo que estás poniendo fuerza bruta, le decía, en la botella, le digo, o sea, no la aprietes. O sea, no, Claro, porque ponemos más, como no podemos, yo a veces pensaba, qué bruta soy también, ¿sabes? Pero es que como no podemos, intentamos poner más, que al final me hago daño a lo mejor aquí, porque la fuerza la estoy haciendo aquí, ¿sabes? Y porque al no tener fuerza en la muñeca, es como intentas hacer la fuerza de otra manera y parece que estás haciendo más fuerza de lo que se debe. exacto. Pero al final es una lucha por intentar abrir la botella. Exacto, entonces es como que son todas esas cuestiones. Ahora, él no tiene fuerzas en las articulaciones, pero sí tiene fuerza en el momento de que puede cargar algo. Claro, se lastima las muñecas, pero tiene fuerza. Lo que no tiene son las fuerzas en las articulaciones para poder apretar, por Mm. ejemplo, para poder apretar algo, en el caso como el de la botella de agua, cosas como estas, ¿no? De repente, si vamos al supermercado y carga algunas bolsas y es demasiado peso, se le pueden hacer moretones en los Mm. dedos. De repente ya le veo los dedos hinchados, le digo, ¿qué le pasó? Me dice, no, es que cargo una bolsa y Mm. se me reventó un vasito sanguíneo y ahora se me hinchó todo esto. Entonces ya de repente le veo todo el dedo morado o verde, ¿no? Entonces sí son estas cuestiones, de repente podemos estar nosotros en la sala, qué sé yo, yo hago un mal movimiento y rozo con él y ya de repente al otro día le veo el moretón y digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que ayer tú cuando estuviste aquí, pues me hiciste así y se me hizo el moretón. Entonces son Mm. todas estas cosas, ¿no? Que a lo mejor si no tienes diagnosticada la enfermedad, la condición, pues pueden pasar por tu cabeza muchas cosas. O sea, puedes decir, oye, a lo mejor tengo, no sé, anemia, leucemia, voy con un médico y no me diagnostican. eh, no sé, por ejemplo, si se te revienta un vaso sanguíneo, te puede afectar incluso el corazón, o sea, tienen ataques de taquicardia, todas estas cosas. Entonces, es Mm. una vida bastante difícil para las personas que lo padecen. Sí, y para vosotros también me gusta mucho escucharte y hablarte. Y yo invitaría a todos los familiares que se informen, porque no todos lo hacen. Y es muy importante.
fíjate que tú al tomar esa iniciativa de informarte has salvado tu matrimonio, porque has relatado muy bien en poquito tiempo cómo se los tilda de vagos, como una persona normal no lo entiende cuando no está diagnosticado, ¿no? Bueno, en tu caso por lo menos estaba diagnosticado y tuvo suerte, pero o sea, imagínate si encima no estás diagnosticado, o sea, somos unos vagos, somos, ¿sabes? En fin, muchas cosas. Y es muy importante que los familiares se informen y sepan con lo que están manejando para poder apoyar y también entender lo máximo que se pueda, porque nadie se puede poner en nuestro lugar, pero que la relación tampoco se vea afectada, ¿no? No sé cómo decirte, porque si tú hubieses tomado una actitud de: "Ah, es que es un vago, es que no quiere hacer nada, es que", ¿sabes? A lo mejor hubieses decidido romper la relación, ¿no? Y es una pena. Exacto. Y no me acuerdo, lo de los supermercados, que bueno, yo, o sea, para mí es una pesadilla ir a comprar. Y cuando voy, por ejemplo, si mi pareja o mi madre se paran en la carnicería, ellos ya saben que yo me voy a dar vueltas. Por muy cansada que esté y hecha polvo, o sea, me pongo a dar vueltas porque quedarme quieta en la carnicería esperando a mi turno puede ser que ya me ponga mala para todo el día, además. Y bueno, has dicho cosas interesantes y ya no me acuerdo. Y aprovechamos y decimos que nos afecta neurológicamente y que tenemos mala memoria, que somos despistadillos por eso, ¿vale? Porque quería haberte apuntado más cosas y no, ahora no me acuerdo, pero bueno, ya saldrán en la conversación. Sí, eso es cierto, o sea, son personas que son bastante despistadas, que de repente nos están haciendo algo y dicen: ¿qué estaba haciendo?". O sea, todas estas cosas, y uno, pues, dice, a veces te puede hacer gracia, ¿no? Puedes decir: "Ay, qué despistado eres", ¿no? Pero cuando ya ves que esto es constante, 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 pues empieza la preocupación, o sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué olvido las cosas? ¿Por qué no me acuerdo de esto? O todas estas cosas en las que te afecta, o sea, tener el set no es solamente tenerlo, o sea, es tener un poquito de todas las enfermedades. Eh, Claro, perdona, es que no hemos comentado que el SEP es un tema del tejido conectivo, o sea, o sea, el colágeno, yo siempre lo explico así para que la gente lo entienda, porque se puede explicar mucho mejor, evidentemente, pero el colágeno es defectuoso y el colágeno está en todo el cuerpo, afecta a todo el tejido conectivo, o sea, es todo, o sea, todo, tenemos problemas de todo, de oído, de vista, de piel, de alergias, de los mastocitos, de la digestión, la respiración, taquicardias del corazón, a nivel cognitivo. Yo, claro, cuando tienes 20 años es muy gracioso, ¿sabes? Yo era la despistada, me decían lo de las taneadas, porque en aquel entonces estaba Friends de moda y no sé si lo veías, pero decían lo de, no, pero eres muy joven. Lo sí la decía, bueno, una conozco, pero persona, no la he visto. bueno, pues Mónica, cuando hacía sus cosas decía monicadas. Entonces a mí mi grupo ya empiezan con las taneadas, ¿no? También que me dormía en cualquier sitio, me llegué a dormir en un concierto de Extremoduro y cuando eres joven se quedan anécdotas, ¿sabes? Uy, Juanito, Juanito es mi perro. Te quedan anécdotas porque todavía no te está afectando. O sea, bueno, te afecta porque yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que me iba, no he sido muy trasnochadora, claro, porque estaba siempre cansada y las discotecas enseguida me iba, hasta que un día, de hecho, mi amiga Isabel me dijo, pero Tania, a ti siempre te duele algo. Y yo pensé, pero a los demás no les duele. O sea, yo pensaba que era normal, ¿sabes? De que un día te dolía, o sea, todos los días, ¿verdad? Todos los días me dolía algo, el brazo, la pierna. Entonces, claro, lo mismo, volver a estar en una discoteca de pie, encima que no podía ni hablar, decía, estoy pasando mal, yo lo pasaba mal y me iba, siempre me iba. Pero claro, en ese momento en el que me quedara dormida, supongo que estaba en una crisis de hipersomnia, en un concierto de extremo duro, porque siempre estaba cansada, esto, pues se quedaba en la anécdota. Pero claro, cuando la vida se empieza a poner en serio, ¿no? Como dice el escritor, ya empieza, primero porque va agravándose la cosa, no en todos los casos, no quiero asustarte, ¿vale? Que cada uno lleva, como he dicho antes, un ritmo o una afectación, pero a mí en mi caso y en muchos, pues se va agravando y ya no empieza a hacerte gracia cuando de repente recibes un WhatsApp de Marina y dices, ¿quién es Marina? No me acuerdo. Y Marina es tu amiga, ¿sabes? Entonces ya ahí cuando, ya empiezas y te afecta en el trabajo. Yo, o sea, laboralmente creo que me ha afectado muchísimo. Eh, He tenido grandes trabajos o grandes puestos de trabajo y los he ido perdiendo por las bajas médicas o bien también porque reconozco que en este último trabajo que he tenido yo ya he visto que ya no podía más, que efectivamente de verdad tengo unas limitaciones, ¿no? Que o se me dan unas condiciones de tranquilidad
para yo poder trabajar a mi ritmo o que no puedo trabajar, ¿no? Y que me ha pasado este tipo de cosas. exacto, Que ha pasado este tipo de cosas que luego también, voy a hablar de un tema que no tiene mucho que ver, pero que luego no te encuentras buena gente. Todos no somos buena gente en el mundo. Y tienes el compañero de trabajo que te ayuda el y pesado, tienes el compañero de trabajo que al revés, que te machaca más, ¿no? Que te machaca o incluso utiliza tus olvidos para ciertas cosas. Porque es como se dice aquí en España, es como que bueno que haya niños pequeños para echarle la culpa, ¿no? exacto. Y yo me he encontrado con estas anécdotas que yo pensaba que me había pasado solo a mí y nos ha pasado a mucha gente, ¿sabes? Esto de la comprensión en el trabajo. Exacto. Mira, Entonces ahorita yo que mencionas, disculpa que te interrumpa, ahorita que mencionas lo del trabajo, por ejemplo, yo hablo desde, ahora sí que estoy siendo la voz de mi esposo, ¿no? Él, como yo te había comentado, él creció en España y sabemos que España tuvo una crisis económica hace unos años y él estaba en una edad en la que ya podía trabajar esto y lo otro, pero ¿qué pasa? Los trabajos que estaban disponibles para él eran trabajos de para tiendas, para estar haciendo trabajos pesados, esto, lo otro, y no podía. Entonces, mi esposo es cubano, ellos se fueron a los 7 años, se fueron para Israel, de Israel se fueron para España y en España ya se quedaron hasta que vinieron a Estados Unidos. Pero mi suegra, su mamá, decide que vengan a Estados Unidos. Esa fue una de las razones, porque en España no tenían salida laboral. Él tiene un hermano también, su hermano no padece la condición médica, pero pues igual, imagínate, si para un chico normal es difícil no tener una salida laboral, para una persona que tiene sed es más difícil. Gracias a Dios, cuando vienen para acá, eh, hay un campo laboral mucho más grande, él no tiene que tener un jefe, él trabaja como conductor, es un trabajo que puede hacer ujú. fácilmente, trabaja sus horas, etcétera, y él sí notó un cambio, o sea, se veía limitado en todas las cuestiones, laboralmente, todo, ¿no? O sea, cuando era más pequeño, Socialmente, social, socialmente con los amigos, ¿sabes? exacto, Parece una tontería, pero no, pero nos afecta a muchos niveles, sí. exacto. Perdona, te he cortado, pues sí. No, 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 tranquila. Entonces él me comenta cuando él dice que cuando era más niño, a él le encantaban los deportes, entonces no podía hacer deportes porque pues de repente, no sé, le gustaba mucho jugar básquetbol y no podía hacer básquetbol porque lo hacía, pero después terminaba con los dedos reventados o con el dolor en las muñecas. Entonces, hasta que no había sido diagnosticado, no entendía qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando somos niños, adolescentes, pues es muy fácil hacer bullying y incluso no solamente en niños, porque de repente te puedes encontrar una persona adulta inmadura que suelta algún comentario fuera de lugar, ¿sabes? Pero imagínate cuando eres un niño o un adolescente que no tienes esa madurez para comprender que no todas las personas tienen esa madurez para entender que tú tienes Claro. una condición médica. Entonces, Ujú. eso también lo vuelve difícil. Para ti, ¿cómo ha sido pasar por esto? Porque dices tú que fuiste diagnosticada hasta los 20 años, o sea, después de los 20 años. ¿Cómo fue Mm. para ti eso? ¿Tuviste esos lapsos de que sufrieras bullying por parte de compañeros de la escuela porque no podías hacer a lo mejor alguna actividad física? No, yo bullying ni en el cole ni en el instituto, al menos por ese tema, porque si ahora nos ponemos a rascar, seguro que, que he sufrido bullying por alguna otra cosa. Em, pero no exactamente eso, sino que mis amigas empezaron a no entenderlo y me quedé sola. Porque, o sea, por ejemplo, hay una cosa que no entienden mucho y es que, de hecho, todavía tengo trauma con eso. Cuando alguien me dice, el miércoles que viene vamos a hacer, yo, es que yo el miércoles que viene no sé cómo voy a estar. Entonces, yo no te voy a... claro, ¿qué pasa? Que al principio esto es un aprendizaje con la enfermedad brutal, porque vas poniendo como pocayoques que se dice en las empresas, ¿no? Como, no sé si conoces el concepto, que es como para evitar equivocarte, ¿no? Algo que te evita equivocarte. Cosas para no sufrir, porque yo efectivamente sí que me quedé sin mis amigas porque era como la que siempre deshacía los planes, la que, o sea, se quedaron, bueno, se quedaron, pero se quedaron la gente pues con empatía, la buena gente, al final pues también tienes cosas buenas, ¿no? Pero, pero sí que en lo que era mi grupo de amigas, pues eso, primero era la que siempre me iba antes, la que no salía, la que deshacía planes. Hemos quedado para tal, y llegaba el momento, no, no puedo ir.
enfadarse porque empiezan a etiquetarte un poco. Yo sé que tengo la etiqueta de mucha gente que me ha conocido como de irresponsable, de no tener palabra, por todo este tipo de cosas, porque te etiquetan. Ah, bueno, claro, ya Tania no vendrá, o Tania dice que viene, pero y Luego con dice eso te que se puede siente pasar en mal. muchas cosas. Claro, eso te estoy hablando en un grupo de amigos de juventud, pero te puede pasar en muchas cosas. Y hasta que aprendes a decir, y también a respetártelo tú, a decir, no, mira, no, no es que sea una irresponsable, porque también lo ocultas muchas veces, ¿no? Todo este tema, no, es que no puedo, ¿sabes? O sea, si yo pudiese, sería ordenada, estaría todo el día limpiando mi casa porque no soporto el desorden. Soy, cuando yo, al todo lo contrario, cuando doy mi palabra, la doy, de hecho, incluso a veces hasta estando muy mala, ¿no? O sea, yo te he tenido que pedir más tiempo para descansar, para hacer esta entrevista, porque si lo quiero, si digo que lo hago, lo hago. Pero tengo un miedo, tengo ese trauma de me quedé sola, ¿no? O sea, hubo gente que me dejó, claro, ya ni te empiezan a llamar, tal. Y sí que lo he sufrido mucho en los trabajos. Y me he encontrado, o sea, que no hablemos solo de bullying en el trabajo es moving, y me he encontrado a gente que he entrevistado ya para el documental que lo ha sufrido, y ha sufrido y dice, jolín, parece que están contando una historia. O sea, yo en mi último trabajo he sufrido esto. He sufrido esto por parte de una compañera que no, o sea, que puedo decir que, bueno, Y que empatía. no sé, no empatiza, sí, por no ya decir que es mala persona, no empatiza, sí, pero ya no solo eso, sino que utiliza tu condición de estar mal para poner a todos en tu contra, para decir que no vales, para decir que pues se te olvidan las cosas, pero no sé. Bueno, yo recuerdo incluso que una enfermera, porque curiosamente el trabajo era con médicos, aunque yo estaba en la parte administrativa, me llegó a decir, Tania, no te quejes de que te equivocas, porque eso lo escucha ella y entonces ella es como, oh, se está todo el día equivocando. Y a mí lo que me pasaba era que, claro, me estaba viendo cada vez más frustrada porque tenía que atender el teléfono a gente y eso para nosotros en la cabeza es como, Hacer muchas es cosas, imposible. multitask, Y no. claro, luego iba a escribir y quieres coger el lápiz, coges el boli, y cuando me pasaban ese tipo de cosas decía, ay, Dios, mierda, otra vez porque me da rabia, ¿no? Porque me estaba viendo también mi deterioro y era como, si quería coger el boli, ¿por qué he cogido el lápiz? Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Hasta eso la enfermera me aconsejó a que me lo callase, para que ella, mi compañera, no lo utilizase en mi contra, de mírala, no vale, no, ¿sabes? Y todo lo contrario, o sea, yo explicarle mi condición y decirle que tengo hiperacusia y decirle, por favor, no grites porque como me aturdas, hay algo que en mi cabeza hace ya clac con el sonido, con el ruido, con el jaleo, con el bullicio, con el ruido y ya no puedo, ya no doy pie con bola. Como me hablara muy deprisa, ¿no? Ella se encargaba al principio de mi formación, le decía, por favor, no me hables tan deprisa, ¿no? Porque me aturulla la cabeza y ya no salgo de ahí. O sea, no es como una Bloqueas. persona que se aturulla. Sí, yo digo siempre que me noqueo. Bloqueas, o sea, es un noqueo, porque más que un bloqueo, yo creo que es algo más emocional. Y yo creo que, o sea, yo siento un noqueo en mi cabeza. Es como, no porque luego ya me vaya 5 minutos a descansar, yo ya estoy otra vez bien. O sea, en el momento que ya me he noqueado, que mi cabeza ha hecho crack, ya voy de puto culo. Uy, perdón. No, tranquila. Ponme el pitido luego. ¿Sabes? Ya no levanto cabeza, no levanto cabeza. Luego, se ha descubierto en un estudio reciente que el trabajo cognitivo también nos cansa. La fatiga crónica que tenemos no solo es corporal, sino también atencional, concentración, nos cansa mucho. Yo esto ya lo he notado, ¿no? Pues a lo mejor cuando eres más joven no lo notas tanto o se queda en anécdota, pero en mi caso, porque no quiero alarmarte, ¿no? O sea, sí que es verdad que yo ya no puedo tener no podía estar 8 horas siquiera en una silla. La disautonomía me afectaba también sentada, que es lo que la disautonomía, para que ellos sepan, es lo que he explicado el sistema autónomo y que nos hace que nos desmayemos. Pues sentada 8 horas también me empieza a dar, o sea, ya solo puedo estar de media hora a 1 hora, dos como mucho sentada. Y Y claro, en un trabajo tenía que estar 8 horas. O claro. sea, la sangre en los pies, ¿sabes? O sea, no sabía ni cómo me llamaba y atiende a la gente y haz papeles. O sea, había una parte que ella decía a mi compañera que era verdad, pero aprovechaba para, entonces, no solo en el cole, o sea, lo sufrimos, lo seguimos sufriendo de mayores porque desgraciadamente todo el mundo no es bueno, que decía David Sumer. Exacto, mira, yo te escucho a ti y sí hay cosas que mi esposo padece, pero por ejemplo, como yo te me comentaba, él tiene la condición al 50%.
Es algo raro, algo extraño. Él no heredó la enfermedad, él fue una mutación genética. Y algo que tú me dijiste, ¿no? Que es mucho más común en mujeres que en hombres. Ujú, Entonces, siento que hasta cierto punto es afortunado. Yo a él se lo decía cuando encontramos el grupo de Facebook, porque yo veía imágenes y veía testimonios de personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Me he levantado, hice un mal movimiento mientras dormía y he amanecido con el hombro dislocado. Hoy estoy que no me puedo levantar de la cama, tengo un dolor crónico, he tenido que medicarme porque no aguanto el dolor del cuello, de la cabeza, los mareos. Gente que pone, hoy he tenido que ir al hospital porque he tenido arritmia cardíaca y bueno, me está afectando el corazón. He tenido que ir al hospital porque me ha costado mucho respirar. Todas estas cosas. Entonces, siento que mi esposo ha sido afortunado dentro de esa condición, dentro de eso malo que le puede estar pasando. Ha tenido muchísima suerte. A él se lo diagnosticaron bastante temprano. Creo que también eso ha sido favorable para él porque ha podido entender un poco más su condición médica, ¿no? O sea, él, em, a pesar de que cuando era más pequeño a lo mejor no lo entendía del todo, pero sabía más o menos el por qué no podía hacer esto, por qué no podía hacer lo otro, ¿no? A él lo único que sí le ha afectado mucho siempre ha sido en lo digestivo. Como te comenté, él tuvo una operación de emergencia porque se le perforó un intestino. Le afecta también en el sentido de que hemos tenido que cambiar su alimentación, o sea, él no puede comer gluten porque el gluten lo hincha, etcétera, ¿no? Eh, Todas esas cosas. Entonces tratamos de que toda su comida sea orgánica, sana, sin gluten, poca sal, poco condimentada, etcétera, ¿no? No puede comer cosas muy pesadas, no puede comer después de ciertas horas antes de irse a dormir, porque ya sabemos que si come antes no va a poder dormir porque va a sentir la comida aquí en la mm. garganta, ¿no? Entonces, lo que tiene también mucho es el reflujo, la acidez, etcétera. Pero cuando él come sano, come bien, la acidez se desaparece. Entonces, no le ha afectado como yo he visto que le ha afectado a otras personas. Claro, yo creo que ha tenido mucha suerte en que le hayan diagnosticado pronto. Quizás el que vayamos empeorando también tenga que ver esto, ¿no? O sea, si a mí me dicen, me operaron del codo con 15, si ya con 15 me dicen tienes esto, yo hubiese podido cuidarme mucho mejor, pero ten en cuenta que encima me dicen otra enfermedad que sí tengo, pero que no es lo completo, y entonces yo ni me cuidaba la alimentación, bueno, yo estaba siempre con diarrea hasta que hace poco, unos años, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevo castigando a mi sistema digestivo, a mi intestino? Creo que el diagnóstico precoz, y esto es algo por lo que yo quiero luchar, y ANSET y todos los que padecemos esto, debe ser algo importante mientras no haya una cura, porque te puede cambiar la calidad de vida, ¿no? A lo mejor seguramente a tu esposo no le afecte tanto. Si ya sabes que no puedes coger peso, a mí, por ejemplo, yo no puedo coger, según el médico, más de 2 kilos de peso, ¿no? Por cierto, un consejo para tu esposo, yo cuando voy a comprar me pongo la bolsa aquí, porque aquí no hay articulación, entonces me cuelgo las bolsas aquí y es la manera que tengo que está el supermercado enfrente, pero bueno, ese trozo me haría daño, yo no puedo coger más de 2 kilos. ¿Cuántas lesiones me hubiese ahorrado? ¿Cómo estaría mi aparato digestivo? ¿Cómo estaría también cognitivamente? Quizá si yo hubiese sabido desde el principio que tenía todo esto. Y me he ido del tema un poco porque me enrollo mucho, Corina, no sé si te, te has dado cuenta, No, pero no te el preocupes. tema, el tema de las perforaciones, quería comentarlo, porque no queda, o sea, lo de los moratones queda como en una anécdota, pero, o sea, es que se nos rompen los capilares. Igual que se nos rompe un capilar, se nos puede romper un intestino, se nos puede romper cualquier órgano, o sea, que puede llegar a ser peligroso. O nos hacen una colonoscopia y nos fastidian, porque si no lo sabes, el médico tampoco puede tener cuidado. Y una simple colonoscopia, porque tienes problemas digestivos, si no sabes que tienes el Ehlers-Danlos, te pueden dañar el intestino para siempre. Exacto. Y, o un parto, también hay que tener cuidado con los partos. Son tantas cosas que es que el diagnóstico precoz, incluso si no se llegara a una cura en próximos años, sería un avance muy importante.
Mira, por No sé si ejemplo, algo de lo que has comentado, de que quisieras que comente, tú me lo dices, ¿vale? sí, no te preocupes. Mira, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, en Chicago, y nosotros cuando operan a mi esposo de urgencia, le mencionamos al doctor, ¿no? Mi esposo tiene sed. O sea, para él no fue raro, él rápido ubicó la condición médica, etcétera, ¿no? Él nos dijo, mira, les voy a dar un número de teléfono, tienen que ir con este médico es especialista en ese síndrome, etcétera, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar otros médicos, etcétera, y sí encontramos varios médicos que son especialistas en esa condición. Pero, por ejemplo, en México hay solamente un médico que es especialista en esa condición. O sea, estamos hablando de que México es un país grande, pero para que solamente tenga un médico, es una condición médica que lamentablemente quien lo sufre a lo mejor no tiene la situación económica para ir con ese médico, viajar, ir a hacerse todos los estudios para poder ser diagnosticado. En España no sé cómo esté la situación, si hay suficientes médicos o si donde están los médicos tienes que hacer un desplazamiento grande para ir y que te puedan diagnosticar. Al menos aquí en Estados Unidos sí hay varios médicos. En Chicago me parece que tenemos aproximadamente 4 o 7 médicos especialistas, solamente en Chicago, porque también hay especialistas en Texas, en New York, en Los Ángeles, etcétera, ¿no? Es una condición médica que a lo mejor no es tan conocida, pero tampoco es desconocida. O sea, a cualquier Claro, médico que tú se la menciones, va a mm, saber qué es. exacto, eso es muy importante. Y es uno de los objetivos de Prometeo, eh, aunque se molesten algunos, espero que no, porque lo hacemos desde el corazón de que muchos médicos no conocen el SET. Y de hecho yo tengo, bueno, amigos médicos y la madrina de mi hijo es médico, ¿no? Y uno de mis amigos me decía, mira, Tania, en el examen o en el MIR nos va a entrar la diabetes seguro y de Ehlers-Danlos teníamos 4 líneas. Hablo de médicos de mi edad, ¿eh? Porque yo creo que los nuevos médicos es otra historia, ya les suena a todos. Y de Ehlers-Danlos me venía 4 líneas y sabía que seguramente ni me iban a preguntar, ¿no? Entonces, y claro, cuando ya llevas 20 años trabajando, igual ni te acuerdas de esas 4 líneas. Y es normal, porque no son dioses, no son humanos. Y bueno, pues aquí la situación no está ni tan bien como allí, porque lo bueno no es que tengáis que también 7 médicos especialistas. Lo bueno es que el que le vio por primera, ya lo reconoció, ya dijo, ya sabía lo que era el SET y dijo, pues tenéis que ir para acá. Y a lo mejor eso le salvó la vida, porque una perforación en un intestino te puedes quedar ahí si no te cogen a tiempo, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es que hasta el médico de cabecera, cuando vas, un médico que te ve por primera vez, sepa reconocer que tienes esto o cómo actuar. En México veo que están las cosas mal, aquí no estamos tan mal, pero estamos un poquito mejor y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de la asociación, de ANSED, de todos nosotros, de la comunicación que tenemos, tanto en grupo de Facebook como en WhatsApp. Oye, he encontrado este médico que sí que sabe, que este me diagnosticó a mí, está investigando, porque hay muchos doctores a los que tenemos como si fuéramos groupies ¿sabes? De un famoso, doctor Bulbena, el doctor Cabrera, doctor Ponce, y seguro que me olvido de alguno, ¿no? Que no solo saben, sino que quieren saber, quieren investigar, pero el sistema tampoco se lo pone muy fácil. Porque aquí bueno, esto es hablar ya de muchas cosas, ¿no? Pero lo que hablaba antes, si tienes 5 minutos para apuntar 100.000 cosas en un papel, un médico, por muy bueno que sea, también a veces o sea, el propio sistema sanitario no se lo pone fácil, ¿no? No te puede, a veces, yo en mi médica de cabecera siento que es muy buena, pero a veces siento que, digo, creo que la pobre no puede hacer más, la han convertido en una administrativa. Y Exacto. entre eso y el desconocimiento, pues una bomba, ¿no? Pero bueno, vamos ahí, vamos en Barcelona, en Valdebrón, hay también gente que sabe bastante. Yo no soy la que más está puesta en todos los médicos que hay en España, ¿no? Hay mucha gente que sabe más en la asociación que yo, pero sí que tenemos más, pero hay que aclarar que tenemos que seguir desplazándonos, que es que se está convirtiendo, gente que nos vemos empobrecidas por no poder trabajar, nos gastamos una de dinero para poder tener una medio vida de calidad impresionante, Corina, es increíble. Yo ahora quiero ir a Bilbao, a Neurotech, que son especialistas y por lo que sé conocen bastante bien en España el tema de la disautonomía y que hay 13 tipos de disautonomía. A mí me puede venir por tema también, o sea, se me une con un tema diabético, porque claro, cuando ya funciona todo mal, todo empieza a funcionar mal.
y ellos deben saber bastante, pues yo ya me tengo que pensar de dónde saco el dinero. La estancia en Bilbao, ay, Bilbao, me van a matar en España. Bilbao. En Bilbao, el viaje, las pruebas médicas, porque todo es privado. Y Exacto. bueno, pues Cabrera, por ejemplo, en Málaga está haciendo una gran labor en la pública, pero él es cardiólogo y como él nos decía en la entrevista, yo estoy haciendo de internista y lo estoy haciendo porque me gusta mi trabajo y porque quiero ayudar, pero es que yo no soy internista, es que tendría que haber un Cabrera, como decía él, en todos los hospitales, ¿no? Y ya llega un momento además que el pobre está saturado porque se encarga de cosas que no le corresponden. Claro. Entonces estamos ahí. ¿No? O sea, no estamos a lo mejor tan mal como en otros países, como en México y muchos otros que me han escrito a través del documental diciéndome qué bien porque en mi país no se conoce, pero bueno, estamos ahí en medio. A ver si podemos lograr que por lo menos en el habla hispana sí que se conozca. Exacto, porque por ejemplo, yo creo que lo que hace falta son más fondos, recursos para más investigaciones. O sea, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Me voy a meter en un tema bastante polémico, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una enfermedad que mucha gente la puede padecer y se gasta mucho en investigación médica, pero también se gana mucho porque vas a los hospitales, pagas, al menos aquí en Estados Unidos la seguridad social no es gratuita, la tienes que pagar y Ujú. es bastante cara, es uno de los lugares más caros. Entonces tienes que pagar tu seguro médico y ya ahí el hospital ya está ganando, ¿sabes? O sea, tú tienes cáncer, recibes tus quimioterapias, esto, lo otro, tu tratamiento y estás ganando. Pero ¿qué pasa? Con una enfermedad que no es tan conocida, pues la gente, las personas de las farmacéuticas no van a invertir, no quieren invertir porque no van a tener dinero para atrás, porque a lo mejor el porcentaje de la población es un 8, 7% quien lo sufre y eso no es lo suficiente para que se pueda hacer una investigación y tengan un dinero para atrás con ganancias. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es algo sabido, o sea, voz populi, que efectivamente si no hay ganancias, si no hay, la sociedad se ha convertido en esto, ¿no? Si no hay un beneficio, no nos importa de qué más te da si yo no puedo, si llevo todo el verano encerrada en mi casa porque no puedo salir, o mi hijo lo está sufriendo, o no. Es una sociedad muy enferma, ¿vale? Te hablo ya un poco como mi ramalazo terapeuta, que no, que estamos perdiendo como ciertos valores y efectivamente si no hay un beneficio para las farmacéuticas, que yo creo que son uno de los grandes poderosos ahora mismo, no hay nada que hacer. Y nosotros exactamente no sé, claro, no sé cuánto gasto haremos, porque, bueno, sí vamos muchas veces a urgencias, pero yo te digo la verdad, cuando peor estoy no voy al médico porque no me puedo levantar de la cama. Entonces, no le hago ni gasto, ¿sabes? O sea, porque si pudiese ir, yo muchas veces pienso, "Jo, ahora tendría que ir, pero es que yo no puedo levantarme de la cama. Entonces, como ya sé además que no me van a dar nada porque no hay cura, que lo que me van a hacer es pincharme o poner, pues me pongo mi parche para el dolor o me pongo mi medicación, a veces, y después de tantos años ya sabes hasta lo que te tienes que poner más o menos. Y bueno, muchos especialistas también, hay gente que sí que va más a los especialistas. Yo, por ejemplo, mi experiencia ha sido que trabajando y con un niño, o sea, yo no he ido al médico todo lo que hubiese debido, incluso he perdido citas porque cuando te toca estás mala y no puedes ir, o también porque estaba tan cansada que tenía que recuperarme para el día siguiente para volver a ir a trabajar. O sea, salir de trabajar y meterme en la cama para recuperarme algo y poder ir a trabajar. Entonces el médico era como impensable. Y dices, luego bueno, me arrepiento por mí misma porque tenía que haber ido, ¿vale? Pero también porque dices, como es lo que les duele, ¿no? Al final tendría que haber hecho gasto médico, decir, oye, esta gente que da tanta la lata, ¿qué pasa? ¿Sabes? A ver qué pasa. Pero bueno, Exacto. esperemos, yo mantengo la esperanza en por lo menos darle voz. Parece que cuando algo se le da voz sí que se investiga y, y que así sea, ¿no? Que se investigue o que por lo menos hagan folletos para repartir en los médicos, que sepa todo el mundo que se le dan que si se te presenta una chica con 15 años, como es mi caso, que un día te dice que tiene moratones, que otro día le duele el cuello, que otro día se le sale el codo, hace que el médico de cabecera diga, un momento,
Es que a lo mejor con 15 años estas cosas no son Entiendo. normales. Con taquicardias, porque yo tengo disautonomía y tengo POTS. Entonces, al levantarme, cambiarme de postura, se me va yo le fui al médico a decirle: "Me llaman al timbre y me levanto y me dan taquicardias". O sea, yo ya estaba dando muchas señales, si alguien hubiese conocido el Ehlers-Danlos, ¿no? Nada, estás nerviosa por los exámenes, ya está. Pues, ¿sabes? A ver, era maravilloso mi médico, ¿eh? No lo olvidaré nunca y era un buen médico, además de los que te escuchaban y que se pegaban media hora contigo, pero claro, no lo conocía. Si no se conoce, no existe, que dice Noa. No sé si conoces a Noa, pero te la recomiendo. La voy a buscar. Sí, porque ella tiene el Ehlers-Danlos y tiene más enfermedades, y es una chica muy jovencita y está divulgando mucho la enfermedad también. Okey. Yo conozco una chica, nunca he tenido la oportunidad de hablar con ella, no recuerdo su nombre, probablemente sea ella. Tiene un canal de YouTube y ella habla, sobre su condición médica, cómo hay días que a veces se levanta, no tiene ganas de hacer nada, de repente a veces puede tener días como más depresivos, etcétera, ¿no? Una cosa, Tania, quería preguntarte, ¿tú, tienes una medicación, o sea, una medicación que tengas que tomar diariamente? Tengo medicación, que tengo que tomar diariamente, pero bueno, salvo la del corazón ahora, porque yo ya mis taquicardias han llegado, o sea, yo durmiendo estoy a 100, 110, entonces tengo que tomar ya un beta bloqueante para el corazón y apenas puedo hacer esfuerzos físicos porque cualquier cosa, a veces levantarme se me pone a 160 pulsaciones o a veces incluso en reposo he estado a 160, esa sí que ya la tengo que tomar. Y tiene no sé cómo decirte, que no es paliativo, o sea, que sí que es para que me sirva para que baje las pulsaciones y poder estar bien. Todo lo demás es paliativo. Tengo parches para el dolor de lidocaína, que es lo que a mí me va bien. Ahora tengo una cita con la unidad del dolor. No sé si me cambiarán a otros parches que me han dicho que hay, no lo sé. Los parches de lidocaína es para el dolor neuropático que tenemos, porque es que hay que explicar bien todo. Hay dolor crónico y dolor neuropático que tenemos, que es en todas las puntas nerviosas de nuestro cuerpo, mal explicado, y es horrible. Tenemos luego tema antiinflamatorio para luxaciones, relajantes musculares, porque cuando se te luxa más una articulación, evidentemente hay un sufrimiento del ligamento, se contractura el músculo porque el músculo tiene que hacer más trabajo de lo que le corresponde, relajantes musculares y luego todo paliativo, opiáceos, o sea, temas para calmar el dolor, o sea, hablando claramente para drogarte y que no sientas el dolor, pero no significa que tu cuerpo no esté teniendo dolor. Y para la fatiga crónica, yo creo que a mí no me han recetado nada y hay días duros. Un día me duché simplemente y ya me tuve que meter a la cama. Y hoy y ayer estoy especialmente cansada. He tenido que pedirte un descanso, pero me ha tenido que venir mi pareja a despertarme porque me quedo dormida, ¿no? Pero es del cansancio tan extremo que tengo y el aturdimiento mental, pues tampoco tengo nada. Me mandaron unos batidos que le mandan a la gente con Alzheimer, pero que podía suplementarlo con la alimentación. O sea, no hay un medicamento que sea para nosotros. Lo que hacen es paliar los síntomas. Okey. O sea, es una condición bastante difícil, con la que se tiene que vivir. Yo en verdad espero que se pueda hacer algo, que a lo mejor como dices tú, a lo mejor no se va a encontrar una cura para allá, pero el simple hecho ya de poder tener una información, de que los médicos estén informados, de que si te llega una niña, un niño con estos síntomas, puedas diagnosticarlo, porque como bien mencionas tú, o sea, mi esposo fue diagnosticado a temprana edad, se informaron, etcétera. Donde vivimos actualmente, gracias a Dios, hay buenos médicos. La seguridad social médica es cara, pero hay muy buenos médicos. Entonces, siento que sí tenemos como un poquito más de amplitud en el sentido de los alimentos, etcétera. Pero, sin embargo, si vives o creces o naces en un país latino, llámese México, llámese Perú, llámese Chile, llámese Argentina, Honduras, Guatemala, que las posibilidades económicas son un poquito más bajas, pues la condición de vida se hace un poco más difícil porque una persona que tiene sed tiene que llevar una alimentación especial, tiene que llevar medicación, tiene que llevar incluso
O sea, desde que el padre sabe que tiene un hijo que tiene sed, pues a lo mejor dices tú, bueno, si mi hijo nació en un país donde el trabajo y la salida laboral es solamente trabajo duro de campo, es obviamente que ese niño o esa niña no va a poder salir adelante. Claro, Entonces, es toda esa información, ¿no? O sea, a lo mejor haces el esfuerzo y tratas de brindarle una carrera a tu hijo para que pueda tener una carrera que pueda trabajar desde casa, sea un trabajo que no lo fatigue, que no lo canse, etcétera, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios tú tuviste la oportunidad de nacer en un país donde son un poco más prósperos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, mi esposo nació en Cuba y si mi esposo se hubiese quedado en Cuba, probablemente su vida no sería la no misma. sería la misma, evidentemente. En- Ya por muchos motivos, ¿no? Que, que no vienen al caso, pero efectivamente no sería la misma. Mi abuela, por ejemplo, era pianista porque ya vieron que desde pequeña, aunque no le dieron nunca un nombre, vieron que la niña no podía trabajar. Qué importante lo que dices, ¿no? O sea, porque yo al principio me daba mucho miedo hacerle las pruebas genéticas a mi hijo, porque decía, ¿para qué lo quiero saber si no hay cura? Y así no sufro, ¿sabes? Y en el mismo grupo las compañeras me dijeron, no, Tania, y me dieron esa visión. O sea, qué importante es que lo puedas saber ya, cuánto le vas a ahorrar de médicos, de historia, de no sé qué, de poder decir, pues a lo mejor si me dice que quiere ser profesor de educación física, pues decirle, mira, pues a lo mejor, cariño, mejor estudio otra cosa, ¿no? O tengo mucho cuidado, aviso en el cole. Yo todavía no mando los resultados de sus pruebas genéticas, pero aviso en el cole que tengo esta enfermedad por si un día coge y se le sale un hombro o le pasa algo, ¿no? Sea, el saber siempre, tener información es poder, ¿no? Y sí que me preguntabas por esto es tan bueno, esto sácalo porque esto es lo que nos pasa a los SET. Sí, claro. Yo me río por no llorar, ¿eh? Era de qué hablaba de repente. Te mencionaba, o sea, la importancia que es el poder ser diagnosticado a tiempo, ¿no? Claro, O sea, pronto, sí. si a lo mejor hubiera un examen, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en México se hace un examen que se llama la prueba de TAMI. No sé si en España lo hacen. Es una No, no me prueba suena. que se le hace a los bebés, tiene que ser antes de los 3 días de que nació. Ajá. Entonces, es una prueba en el talón, o Ah, también vale, aquí se llama la prueba del talón, sí. ajá, Vale, también sí. una prueba del talón, que es para saber qué probables enfermedades pudiera tener el niño, ¿me entiendes? Aquí en Estados Unidos hay también pruebas desde antes de que tú decidas empezar a planificar, o sea, la seguridad social, lo que tú estás pagando, te da la oportunidad de que puedan hacerse los exámenes para saber qué enfermedades pudiera desarrollar un hijo tuyo, tomando en Claro, cuenta, el problema es que para detectar el Ehlers-Danlos, por ejemplo, a mi hijo, claro que le hicieron la prueba del talón cuando nació, ¿sabes? Sí, es una prueba genética que tampoco es muy difícil que te la hagan en la Seguridad Social porque es muy cara y la tenemos que hacer muchas veces por privado. Y bueno, incluso si consigues que te hagan la de la Seguridad Social, no te miran todo el panel genético, que se llama panel genético, a mirarte todos los genes. Entonces, como solo te miran unos pocos, incluso puede ser que no te detecten la enfermedad. Y sí que, claro, habría que hacer una prueba genética. Entonces, yo veo más factible, sí, porque sé cómo funciona con el tema de que una prueba sea cara, que la gente reconozca los síntomas, porque además vamos a comentar el tema de los niños que van con moratones a veces a un hospital o con un hombro dislocado, que hay muchos casos de que les han quitado, o sea, tú tienes un hijo con SED y como no lo sepas, claro, tú llegas al hospital con tu hijo que se le ha usado un hombro y de repente tiene moratones y se confunde con maltrato infantil. Bueno, tampoco vamos, o sea, los médicos hacen bien su trabajo porque evidentemente el maltrato infantil es una cosa muy seria que se debe mirar con lupa, pero que te ahorraría si supieras el diagnóstico, ¿no? O sea, imagínate tú a unos padres que no hacen nada a su hijo, que los acusen de maltrato infantil, que le quiten al niño el trauma, cuando lo que encima el pobre sí está enfermo. exacto, Entonces yo creo que sí que la prevención de los síntomas por lo menos es más rápido. Ahí no tienen excusa, lo que quiero decir. Ojalá llegue el día en el que nos hagan una prueba genética a todos, ¿no? Pero para ver y que no sea caro hacerlo. Pero como eso es caro, en lo que no tenéis excusa es en informaros, en que todo el mundo sepa, en que si no es a los 6 años ni a los 7 que sea a los 15 pues ya a los 15 ya tenía todos los síntomas y que pueda ser diagnosticado y tener otra vida, ¿no? exacto.
Tania, ¿qué te parece si te hago y aprovecho para hacerte una segunda invitación? Es un tema que creo que es bastante largo y podríamos pasar todo el día, todo mi día y toda tu noche hablando De- sobre esto. Hay un tema que creo que no hemos tocado, pero no te lo he hecho hincapié todavía porque creo que nos tomaría mucho más tiempo. ¿Qué te parece si te hago la invitación oficialmente para maternidad con sed? O sea, desde el punto de vista mío, por ejemplo, yo todavía no soy madre, pero sí quiero ser madre más adelante, pero mi esposo tiene sed y tú, desde tu punto de vista, que ya eres madre, ¿cómo lo llevas? O sea, tú siendo madre y que estás esperando los resultados de que ver si tu hijo lo tiene o no lo tiene. Ujú. Pues estoy encantada, vamos, si quieres lo comentamos ahora brevemente o si no otro día nos expandimos porque sí que es un tema importante, es uno de los grandes temas, ¿no? Que nos afectan. Soy madre, no soy madre, ¿qué va a pasar con mi hijo? Hay mucho sufrimiento detrás de toda esta decisión. Exacto. Ya por último, Tania, me gustaría que nos informaras cuándo va a salir el documental, cómo se te puede ayudar, dónde pueden hacer donaciones, las personas que estén interesadas, cómo te pueden contactar, etcétera. Creo que se nos fue la señal. Vale, pues bueno, es verdad porque voy a contar un poquito que estamos haciendo una que se llama Prometido Encadenado. Dame un segundito porque El motivo del por qué lo hago es precisamente el tema que vamos a dejar para otro. Es que se ha ido un poco, sí, se te bueno, fue la un señal. poquito. Sí, se fue la señal. Estoy haciendo un documental que se llama Prometeo Encadenado, precisamente para los que vienen, para los que vienen tengan una vida mejor, con lo cual viene muy bien el tema a colación del próximo día que vamos a hablar de maternidad. Y bueno, pues está en rodaje, nosotros ya tenemos parte del documental rodado, pero lo he estado financiando yo. Yo que además por el tema de la enfermedad que me echaron de la empresa, he estado de baja y tal, ahora mi economía se ha visto mermada, con lo cual, aunque nunca me planteé hacer un crowdfunding, pues porque pensaba pagarlo yo y ya está, pues nos hemos visto que los gastos de un documental son muy grandes, equipo técnico, tenemos que desplazarnos porque cada paciente está en un sitio, el alquiler de máquinas y demás. Hemos lanzado un crowdfunding que ya está en Berkami. Se puede, no sé si luego podrás tú poner el enlace de Berkami, pero estaría bien, a través de Berkami te registras muy fácilmente, puede ser como en el mismo Facebook, te puedes registrar fácilmente y puedes hacer la donación y tienes unas recompensas, pues como un pequeño detalle, ¿no? Y hay gente que le da cosa el tema de la tarjeta y nos hace un bizum al siguiente número que voy a dar, 633 29 35 19, que nos ponen el nombre, el concepto donación promete encadenado y nosotros lo pasamos ya a la página de Berkami. Berkami lleva ya mucho tiempo haciendo crowdfunding, entiendo que lo conocéis, no sé si os suena. Yo no lo conozco, pero igual comparto la información para que las personas estén un poquito más informadas. Yo les voy a dejar también todos los datos de Tania, el enlace directo de su Instagram, de Facebook, todo, ¿no? Igual si ustedes, las personas que nos están escuchando, tengan la enfermedad o conocen a alguien que la puede tener, que todavía no esté diagnosticado, les recomiendo que se unan a los grupos que hay en Facebook. Hay mucha información. Pueden seguir la página de Tania, es Prometeo Encadenado. Igual también pueden escribirle, ella es muy activa en las redes sociales, trata de contestar todos los mensajes, a lo mejor no va a ser al momento, pero se va a tomar el tiempo para poder hacerlo. Entonces, yo espero que este pequeño episodio del podcast sea interesante para ustedes, puedan tener un poquito más de información, saber qué es, las personas que lo sufren y sobre todo porque esta condición médica no solamente afecta a la persona que lo padece, sino que afecta a todo el entorno, o sea, llámese pareja, llámese padres, llámese hermanos, llámese amigos, todo, ¿no? En lo laboral, en lo escolar, lo social, todo, absolutamente todo. Entonces es algo bastante difícil y muchas veces es importante también poder entender y ponernos en los zapatos de las personas que lo sufren, porque a veces como yo no lo tengo, no lo entiendo. Ese es uno de los objetivos que tenemos de hecho va a ser, o sea, va a haber información, pero Prometeo se va a encargar de dar voz a todas las partes, familiares, enfermos y médicos también, pero desde un punto de vista mucho más emocional, porque como tú bien hiciste, información puedes encontrar en Google, ¿no? Vivimos en
en el siglo XXI y qué voy a decir yo que no se pueda ya buscar, ¿no? No voy a decir nada. Entonces, pero sí que quiero que vean lo que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, que hay detrás de una madre que tiene un hijo no, y hemos ido a la playa, vivimos a nada de la playa y hemos ido 2 días a la playa. Aquí estamos en verano, ¿no? Que no le, que le tienes que decir 20.000 veces no puedo ir al parque, cariño, porque estoy mal, o muchas cosas, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, especificamos mucho que es el primer documental de El Hermanos en habla hispana, ¿no? En español. Perdón. Porque Porque también es verdad que hay otros documentales, pero sabemos que en Latinoamérica hay mucha gente con disautonomía, hay mucha gente con Ehlers-Danlos y a lo mejor mucha gente que incluso no está ni diagnosticado. Entonces, para nosotros era muy importante, aunque luego le pongamos subtítulos en inglés para llegar a más sitios, creo que estamos un poco olvidados, ¿no? O sea, que yo sí que agradezco mucho tu plataforma, Corina. Sé que a lo mejor tú vas a llegar más a Latinoamérica también, no sé muy bien de dónde viene tu audiencia, pero seguro que sí, ¿no? Y yo espero y me emociona pensar que sí, que voy a ayudar mucho a nuestros hermanos de la otra parte del charco, ¿no? Porque estamos un poco olvidados. En Inglaterra, por ejemplo, sí también están mejor, hay mejores médicos, hay mejores medios y aquí no. Entonces, vamos a ver que la gente que habla español, en los países que hablamos español, que todos nos enteremos qué es esto y qué hay detrás de esto. Exacto. Pues en verdad que yo espero poder aportar, aunque sea un poquitito. La audiencia que nos escuchan, sobre todo es en México y Estados Unidos. El tercer país que más nos escucha increíblemente es Australia, cosa que se me hace muy raro, pero bueno, pasa. Y pues sí, estamos llegando a varios países: Argentina, Chile, Colombia, Puerto Genial. Rico, Costa Rica, todos esos países, Brasil, Panamá, etcétera, ¿no? Y en los países europeos pues, estamos en España, Francia, Alemania, Berlín, Bélgica y Hungría. Entonces, eh, Bueno, muy bien. Una buena difusión. Te agradezco que me hayas ofrecido el espacio. no, claro que lo hago con mucho gusto y pues igual también para poder entender, ¿no? Para poder ver ese otro lado de la cara de la moneda, o sea, cómo lo vive una mujer, cómo lo vive un hombre, cómo lo vivo yo, siendo la esposa de una persona que lo padece, que no lo padece al 100%, pero que igual tiene sus afectaciones, ¿no? Entonces, la importancia de esto es poder hacerle llegar a las personas la información, porque ahorita vivimos en una forma muy rápida que a veces no ni siquiera nos da tiempo de agarrar el teléfono y ponernos a leer, ¿sabes? Pues a veces es mucho más fácil ponerte los audífonos, hacer todo lo que tengas que hacer, ir Mm. en el coche, estar haciendo la compra y estar escuchando, ¿no? Entonces, estoy segura que a muchas personas les va a llegar y les va a interesar. Entonces, mi agradecimiento es contigo por habernos compartido tu experiencia. Como ya te mencioné, tienes las puertas abiertas en el podcast para poder hacer el segundo episodio, que creo que va a quedar todavía aún más interesante, porque como Pues las sí. personas que lo padecen son en su mayoría mujeres, yo creo que existe esta pelea, ¿no? Esta pelea emocional. Mm. Soy madre, no soy madre, ¿qué hago, no? Sí, es un tema que nos va a dar mucho que hablar y seguro que queda muy bien. Gracias, Corina, a ti por, de verdad, por haberte interesado y por ayudarnos con el crowdfunding también. Sí que me gustaría comentar el crowdfunding porque la gente que esté mal, ¿no? Yo a veces me siento culpable porque la gente me dice, lo siento, solo he podido 5 euros, no pasa nada. O sea, poquito a poquito, ¿sabes? O sea, si puedes 5 euros, 5 euros. Y si no puedes, no pasa nada, comparte por todos lados, ¿sabes? La cuestión es que lleguemos y que se oiga, ¿vale? Exacto, pues Así bueno. que nada. Ahora sí nos despedimos. Tania, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por habernos regalado un poco de tu tiempo. Yo sé que debe ser difícil porque, como tú lo mencionas, es una condición que a veces te hace sentir un poco cansada, que el hecho de que estés hablando mucho tiempo también te puede cansar, la fatiga, etcétera. Entonces, agradezco tu tiempo, agradezco que hayas compartido la historia con nosotros y estoy seguro que vas a llegar a cambiarle la vida a muchas personas y esta labor que estás haciendo es maravillosa. Ojalá, ojalá sea así, Corina. Un abrazo muy fuerte.
Igual. Ahora sí, chicos, nos despedimos. Recuerden que estamos subiendo los episodios todos los jueves. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast. Recuerden que también nos pueden seguir por nuestra página de Facebook, que es de todo un poco. También nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook. Todo es de todo un poco. Les mandamos un abrazo y espero que este episodio llegue a muchas personas. Nos vemos hasta la próxima. Chao.